Bienvenidos, muy buenas noches. La frontera y las relaciones binacionales entre los dos países que ocupan la isla Hispaniola nunca dejarán de ser tema. Los conflictos dominico-haitiano en esta ocasión no son por la construcción de una malla perimetral, sino por las aguas del río Masacre. En reiteradas ocasiones y por muy variadas circunstancias, República Dominicana y Haití han estado en desacuerdo. El río Masacre es un afluente transfronterizo y es solo un desacuerdo más. Sus aguas son compartidas entre ambos países. Por esa razón, el vecino país no puede tomar una decisión unilateral. Sin querer caer en sensacionalismo, para la geopolítica del siglo XXI, el agua es lo que fue el petróleo para el siglo XX, por lo que se augura que el agua se convertirá en motivo de grandes conflictos en el futuro. Y donde no hay agua, no habrá paz. Esperemos que ambos gobiernos lleguen a un consenso y encuentren una solución que no afecte a ninguna de las partes. A continuación les presento mi investigación para el reporte de este domingo. Esto es apenas el inicio de algo que podría tornarse en un conflicto mayor por el acceso al agua escasa. Mi opinión es, el Estado Dominicano tiene que acertar si Masacre entra parte de Haití y Haití se está haciendo un trabajo en Masacre. Eso son cosas personales a República de Haití. Haití es un país que se está quedando sin bosques. La deforestación en esa parte de la isla ha llegado a extremos insospechados. Según estudios internacionales, se estima que solo queda en pie un 2% de los bosques primarios. Esto debido a la tala ilegal de árboles para comercializar el carbón vegetal. Haití debió gerenciar de forma más racional sus recursos naturales en su conjunto. Siempre hemos entendido que Haití ha vivido en medio de una paradoja existencial. O muere el árbol para que viva la familia, o muere la familia de hambre para que viva el árbol. La desertificación en Haití, según un estudio de la Academia Nacional de Ciencias, augura un aumento en la presión que ejerce la población sobre los recursos forestales dominicanos y cuencas hidrográficas binacionales, fundamentales para su abastecimiento de agua potable y su población agrícola. Haití es responsable directo de esos dolores de cabeza que está sufriendo hoy por la escasez de agua. Y apenas comienza, porque el problema va a ir creciendo en la medida en que crezca la población, porque cada ser humano necesita al menos 125 litros de agua cada día, y hay que buscarlo de algún lugar. Y en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos se considera el acceso al agua como un derecho fundamental. La madre naturaleza le ha pasado factura a Haití y la sequía golpea a más del 40% de los haitianos que no tienen acceso al agua potable. Innegablemente que el acelerado proceso de deforestación que se ha puesto en práctica en la hermana República de Haití en los últimos 50 años ha llevado a una disminución sustancial del régimen hidrológico de todas sus cuencas fluviales, pero fundamentalmente las del área norte. El río Trou du Nord, el río Grand Rivière du Nord están secos. La explotación ilegal de los pozos, la contaminación del agua y el desgobierno son tres de los problemas que afectan la disponibilidad del vital recurso, haciendo del agua un bien básico que en Haití se acerca más a la categoría de lujo. El problema del robo de agua de acuíferos es que DINEPA no tiene control sobre la calidad de ese agua. A veces hacen estudios solo a baja profundidad, por lo que ese agua puede estar contaminada. En los análisis de la calidad del agua realizados entre el 2014 y 2015, el 68% de las fuentes y el 29% de las perforaciones están contaminadas por bacterias fecales de origen humano y animal. Con ese panorama hídrico, Haití inició la construcción de un canal de riego en el río de Dajabón, también conocido como Masacre, que representa el límite de ambos países desde 1776. Hay que ayudar a Haití
a buscar una solución. Y la solución tiene que empezar primero con la reforestación. Hay que reconocer que igual que la República Dominicana, Haití tiene un derecho de uso del río Masacre, siempre y cuando que lo que está haciendo no afecte a la República Dominicana. Es donde tenemos que asegurarnos de que cualquier acción, cualquier proyecto, cualquier iniciativa que vaya a tomar uno de nuestros dos países no afecte al otro. El artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje firmado con Haití el 20 de febrero del 1929 prohíbe las obras que afecten los flujos o el curso de los ríos transfronterizos. Esta disposición, sin embargo, no prohíbe a cualquiera de los dos estados usar el agua de manera equitativa en su propio territorio para la irrigación o la industria. El río Masacre o Dajabón nace en la zona de Loma de Cabrera, en la vertiente norte de la cordillera central, y por eso corre hacia el norte, porque está en la vertiente norte de la cordillera. Va siguiendo grietas y llega en territorio dominicano hasta Dajabón. Ahí hace un meandro doble hacia el lado oeste y penetra a territorio haitiano en un tramo de 2 kilómetros en el área de Juana Méndez. El jueves 27 de mayo del año en curso se celebró una reunión bilateral con representantes diplomáticos de ambos países. Dicho encuentro fue abierto por los cancilleres de los dos países, Roberto Álvarez y Claude Joseph. Los dos gobiernos iniciaron un buen diálogo. La reunión de la comisión mixta fue un paso importante. Y dentro de los resultados de esa reunión tuvimos una declaración conjunta. Es decir, ambas partes dijeron públicamente en qué están de acuerdo. Están de acuerdo y reconocieron ambas partes en esa declaración conjunta que lo que está haciendo Haití, el canal, no constituye un desvío del río. Incluso, según un reportaje del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, se establece que la toma de agua en el cauce del río Masacre no causaría graves daños a los sistemas agrícolas en la zona de Dajabón, pues el flujo de agua utilizado estaría debajo del total del líquido desviado hacia República Dominicana en el mismo cuerpo de agua. El INDRI, que es el órgano competente en la República Dominicana, había preparado un documento, un documento de briefing para los delegados, para los participantes dominicanos a esa reunión del 27 de mayo pasado. Igualmente, ese documento preparado por el INDRI indica que lo que se está haciendo en Haití no va a afectar de manera significativa a la República Dominicana. El informe del INDRI establece que esa toma de agua irrigará una superficie de 3.000 hectáreas y demandará un caudal de 1.5 metros cúbicos por segundo, cifra que representa el 20.33% del caudal promedio anual del río Masacre. Ha habido un uso, yo diría hasta ahora, muy favorable a la República Dominicana en comparación a Haití. Y Haití es su primera acción, su primer proyecto en cuanto al río Masacre. El documento también establece que, considerando la extensión de terreno que se proyecta irrigar y las eficiencias típicas de riego por gravedad, la demanda de agua podría subir a 3 metros cúbicos por segundo, que sería eventualmente 40.65% del caudal medio del río, todavía por debajo de las extracciones que se hacen del lado dominicano. Estas son las apreciaciones del INDRI, que se contraponen con las dadas por el ingeniero Osiris de León. Construir ese canal en el lugar donde está siendo construido tiene dos problemas para la sociedad dominicana. En primer lugar, porque es un canal que se está diseñando para una sección de tránsito de 3 metros cúbicos por segundo. Pero en ese tramo, donde se va a poner la obra de captación, el río apenas tiene 2.5 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que la captación supera
el volumen total que está disponible en ese río. Entonces, eso implicaría que cuando abran sus compuertas para alimentar el canal, el cauce del río Masacre va a quedar total y absolutamente seco. Pocos días después, esa primera reunión se convirtió en la primera y la última, hasta la actualidad. La Comisión Mixta Bilateral Dominicana no asistirá a las reuniones de la Comisión Técnica que se acordó la semana pasada que se llevarían a cabo, pero no asistiremos hasta que el gobierno de Haití no declare públicamente que ha parado la construcción del canal. El diálogo no ha sido retomado ya que el gobierno de Haití no ha parado los trabajos de construcción. Para nosotros, los trabajos seguramente están continuándose. Todavía no sabemos en qué momento la conexión real con el río se vaya a hacer, pero de acuerdo a lo que tenemos como información, esos trabajos siguen. Las relaciones están en un momento, digamos, delicado, porque se ha demostrado que la parte haitiana ha manejado el tema con un alto nivel de indelicadeza. Las reacciones de distintos sectores del pueblo dominicano no se han hecho esperar. Recientemente, cientos de nacionalistas y parceleros de Dajabón marcharon por las principales calles de ese municipio en demanda de que Haití detenga la construcción del canal de riego. Se va a levantar si se atreve a quitarnos el Masacre. Y le vamos al pueblo dominicano a derrumbar ese muro. Hay que derrumbar todos los muros de la invasión. Según datos del mismo INDRI, hay 10 canales de riego dependientes del río Masacre en Dajabón, los cuales mojan alrededor de 3.175 tareas y 50.483 hectáreas, pero están del lado dominicano. Eso implicaría que los productores de la zona de Dajabón quedarían sin agua, los productores de Manzanillo quedarían sin agua, la gente que recibe agua para su acueducto en Manzanillo quedaría sin agua y sobre todo, desde el punto de vista ambiental, los manglares que están en la desembocadura del río Masacre se quedarían sin agua. El canal tiene una extensión de al menos 3 kilómetros y está ubicado a unos 100 metros de la zona franca Codevi, justo en el lugar donde el río Masacre hace una curva y termina en territorio haitiano. Y según el excónsul de Haití, estos tienen motivos para realizar esa construcción. Primero, es controlar un problema de inundaciones que hay en la zona. No sé exactamente cómo lo van a controlar, pero es lo que avanzan como motivo. Y segundo es el riego de 3.000 hectáreas de tierra. Definitivamente Haití necesita agua. Desde hace años, agua gratis es una de las promesas electorales recurrentes en esa parte de la isla, un país donde el acceso es escaso y tremendamente caro. A las familias se les va hasta un 14% de sus ingresos para adquirir el agua. Antes pagaba el tratamiento del agua del río, pero ahora la DINEPA se encarga. Así que económicamente ya no tengo ese gasto. Por tal razón, se hace necesario que ambos países retomen el diálogo y lleguen a un consenso que no perjudique a ninguna de las partes. En este caso, no se puede permitir que, por decisión unilateral de un vecino, se quede el cauce sin agua, se afecten los manglares y eso produzca un impacto ambiental negativo que termina entonces entrando en conflicto con nuestra ley ambiental 6400, con nuestra ley de áreas protegidas 20204 y con toda nuestra sociedad. Uno se pregunta en este momento, ¿dónde están los defensores, aliados y amigos de Haití cuando estos más los necesitan? En el pasado no se han hecho diques o presas sobre ese río porque Haití no fue sujeto de crédito frente al Banco Interamericano de Desarrollo cuando se plantearon proyectos conjuntos entre Haití y República Dominicana, porque la República Dominicana sí disponía de recursos económicos y sí era sujeto
de financiamiento frente al Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Quiénes dirán presente antes de criticar las acciones que se tomarán? La supuesta ayuda de los países amigos de Haití es solamente verbal, pero no material, porque al momento en que Haití necesita que se materialice una ayuda para una obra hidráulica importante, como una presa para compartir agua entre las dos naciones, los organismos internacionales, donde las naciones amigas de Haití constituyen un componente importante, niegan a Haití la posibilidad de un financiamiento. Incluso recientemente el presidente Abinader informó que como solución al conflicto, lo ideal es la construcción de una presa en Artibonito. Esperemos y los aliados de Haití digan presente. Yo voy a presentar una obra que hace mucho que se debió presentar y que no se ha hecho, que es la presa en el Artibonito. Yo quiero la presa en el Artibonito que ningún presidente la había querido presentar y eso este país la necesita. Entonces vamos a discutir con Haití según lo que dice el tratado del 1929, que fue lo único, y sobre el marco de ese tratado fue que se hubo la discusión. El conflicto por las aguas del río Masacre tiene al menos un antecedente en Pedernales. El 30 de noviembre de 1979, cuando los presidentes Antonio Guzmán y Jean-Claude Duvalier se reunieron en la ribera del río Pedernales e inauguraron el famoso dique derivador internacional. Entonces él es el presidente de Haití, el hijo de François Duvalier, Jean-Claude, y don Antonio Guzmán hicieron un acuerdo y ese acuerdo resolvió la problemática del agua en Anzapitre y en Pedernales. Debemos buscarle una solución salomónica a ese problema que está pasando en Juanamé. Se basaron en el convenio que había aprobado el Senado, firmado el 1 de enero de 1978 por los cancilleres Ramón Emilio Jiménez y Edner Brutus de Haití, para edificar la obra a un costo de 214.368 pesos. Incluso los impases debido a los usos de los ríos fronterizos son más antiguos todavía. Según uno de los mensajes presidenciales del expresidente Joaquín Balaguer en 1967, República Dominicana construyó varios filtros para el acueducto de Pedernales, lo que según Balaguer fue estudiado por la Cancillería Dominicana, ya que era supuestamente incompatible con el Tratado de Límites, y que si Haití tenía razón, entonces se harían los reparos del lugar para respetar las prerrogativas ajenas. La historia de ambos países ha estado irremediablemente entrelazada desde la época en que ambas fueron colonias de imperios rivales. Y cada día la situación va a estar más tensa en Haití, porque llegará un momento en que la población se tirará a la calle para exigirle a su gobierno que le garantice agua. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, se va a entender que la solución es la frontera dominicana. Este conflicto pone de relieve las tragedias que tuvieron lugar en el río Masacre, llamado así por los antiguos crímenes que los bucaneros y los españoles cometieron recíprocamente en sus orillas por la disputa del territorio. Hace 84 años murieron entre 4 y 20.000 haitianos, episodio bautizado como la masacre del perejil o el corte. Los soldados dominicanos llevaban una rama de perejil y le preguntaban a los sospechosos de ser haitiano que pronunciasen dicha palabra. A aquellos que tenían como lengua materna el creol, les resultaba difícil pronunciar la palabra perejil y ese error les podía costar la vida. Los cuerpos fueron arrojados justamente allí, en el río Masacre. Pobreza estructural, catástrofes naturales, tradición autoritaria, intervención permanente de otros países y un sistema político colmado de corrupción, además de violencia institucional, problemas ambientales y ahora se suma a esa lista de males la dificultad para el acceso al agua. Y estos son solo algunos de los problemas a los que se enfrenta Haití. Hacemos una pequeña pausa y al regreso continuamos con la denuncia de dirigentes choferiles de Santiago que señalan al senador Antonio Marte.